Eres doctor desde Cuba. Sí, soy doctor Cuenta- hace muchos años. Entré por primera vez a un salón de operaciones cuando tenía 15 años, 16 años. Yo comencé a estudiar medicina en el año 65. No es que yo fuera mejor, es que tenía una experiencia que yo me doy cuenta que hoy en día cuesta mucho trabajo tener. Trabajé fundamentalmente cosas relacionadas con la cirugía cardiovascular y la cirugía vascular. Me formé en el Hospital Calixto García, trabajé en el Instituto de Cardiología, en el Instituto de Angiología. Por razones familiares y demás, empecé a tener una relación con Puerto Rico. ¿Usted se saltó algo? ¿Qué me salté? Porque usted no solamente en Cuba fue médico, fue profesor. Siempre me gustó la docencia. Yo me sigo considerando un maestro. Yo como que medio me enamoré de República Dominicana. Yo vine aquí por primera vez en el año 93, yo creo. ¿Quiere que te diga que pasé 14 escuelas militares? ¿Quiere que te diga que corté ¿Cómo? caña? Espérate. Acuérdate que yo soy médico, yo tengo una sí, ética. sí. Uno de los problemas que yo tengo serios es que yo hablo muy poco. ¡Uy, se nota! Sí, y lo disimula bastante bien. Mis padres murieron muy mayores. Gracias a Dios yo tengo una buena genética. ¿Quieres saber el secreto? ¿Qué es lo que con qué bola, mi gente? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. En el día de hoy tenemos un tremendo invitado. Siempre se me olvida que esta es mi cámara, Dios mío. Bueno, tenemos un tremendo invitado que para nosotros es tremendo placer tenerlo acá con nosotros. Y pues nada, con ustedes, Félix, más conocido como el abuelo cool o Fojo. Bueno, para mí el placer es mío y además los jóvenes me caen muy bien y yo me llevo, creo, y quiero llevarme bien con los jóvenes y ustedes me parecen jóvenes. Bueno, De verdad que es un placer estar con ustedes ahí. El placer es todo sí, nuestro. ¿Y de dónde sale eso de abuelo cool? Bueno, este señor que está aquí sentado tiene 2 hijas, 4 nietos, 3 son varones, la otra es hembra y tiene 2 bisnietos. Así que por ahí Wow. saquen cuenta si yo soy joven o no. Bien, mi nieta, gracias a la cual ella me impulsó y me compulsó a hacer un podcast, del que si ustedes quieren hablamos después. Mi nieta dice, mi nieta y mis otros nietos están de acuerdo, pero mi nieta, que es muy así, muy chévere, ella dice que yo soy un abuelo cool y que eso es lo que más la enorgullece. Así que de ahí viene lo de abuelo cool. Qué chulo. Entonces, eres doctor desde Cuba. Sí, soy doctor Cuenta- hace muchos años. Cuéntanos un poco acerca de... Bueno, soy doctor médico, porque tú sabes que hay doctores, abogados y otras cosas, ¿no? Soy médico. Sí, ¿verdad? Sí, claro, es doctor, no doctorado, ¿no? Sí. Algo así es. Eso, Yo nunca he no. entendido muy bien esos términos. Bueno, no, yo en su momento fui candidato a doctor en ciencia y esas cosas, así como Ok. sí, allá en Cuba y eso. Sí. Entonces, cuéntanos un poco acerca de cómo fue tu trayectoria en Cuba. Bueno, mira, mi trayectoria yo no creo que eso sea muy interesante. Hay mucha gente que ha hecho ¿Cómo más o que menos no? lo mismo. Yo vengo de una familia de médicos. Mi padre era un ortopeda conocido en Cuba, una persona con una trayectoria. Mi padre murió hace años ya. En mi familia había y hay, algunos han muerto. Mi tío, el hermano de mi padre, era un cardiólogo reconocido también. Ha habido ginecólogos, ha habido de todo. Hubo y hay médicos en mi familia bastantes, sobre todo por parte de padre, aunque un poquito también por parte de mi madre. Mi madre era santiaguera, por cierto, si eso le sirve de algo. Mi padre sí era habanero, pero mi madre era santiaguera. Mi madre era ama de casa, era otra época, otro mundo, y esa es la familia donde yo me crié. Yo tuve la medicina siempre alrededor mío. O sea, yo entré por primera vez a un salón de operaciones cuando tenía 15 años, 16 años, a ayudar a mi padre, a ayudar ahí, ser el último ahí, el que entregaba las cositas y eso. Pero eso me fue relacionando con la medicina y bueno, estudié medicina, obviamente. Estudié medicina, yo comencé a estudiar medicina, aquí me voy a delatar en edad. Yo comencé a estudiar medicina en el año 65, en Cuba. Yo creo que hice muy buenos estudios, muy buena medicina. Yo fui del curso mío, un curso bastante grande, en aquella época mucha gente estudiaba medicina. Yo era una de las gentes más jóvenes. Yo empecé muy pronto, a los 17 años yo empecé a estudiar medicina. Ya ahí pueden sacarle edad si quieren. Me hice médico, hice lo que se hacía en aquel tiempo. Estoy un poco fuera de eso. Yo llevo 33 años fuera de Cuba, pero bueno, hice el posgraduado.
aprendí muchísimo a golpe en ese posgraduado. Lo hice en Oriente, lo hice en Victoria de las Tunas. No. Trabajé muchísimo, muy duro, muy duro, muy duro. Era era una época que había días que yo terminaba muerto de cansancio, que yo quería casi que morirme de trabajo y de problemas, pero hoy agradezco todo eso. Agradezco todo eso porque eso me formó desde muy joven. Cuando yo tenía 27 años, ya yo tenía una experiencia que a veces yo veo y yo sigo en contacto muchísimo, ya hablaremos de eso después, Ujú. con médicos jóvenes y todo. Yo sigo haciendo seminarios y cosas de esas y revistas y me relaciono tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, como en los Estados Unidos e incluso con gente de Cuba. También podemos hablar de eso, que Sí. hasta me ayudan en mi podcast y todo, me Ujú. dan ideas y cosas. Bien, yo tenía una experiencia, no es que yo fuera mejor, es que tenía una experiencia que yo me doy cuenta que hoy en día cuesta mucho trabajo tener. Cuesta mucho trabajo tener a esa edad porque no es así como funciona la medicina hoy en día. Hoy en día todo está más fragmentado y hay que trabajar con fulano y con mengano. Y nosotros éramos casi esclavos en ese tiempo y hoy lo agradezco. Lo agradezco mucho porque desde muy joven ya yo tenía experiencia. Eso no quiere decir que fuera bueno. Tenía experiencia. No, es verdad. Bueno, no, nunca cometí, gracias a Dios, nunca cometí errores grandes ni nada de eso, pero eso me obligaba a estudiar, a estar Wow. ahí siempre, siempre, siempre en eso. Tuve muy buenos profesores. No todos eran tan buenos, como en todas partes, pero tuve muy buenos profesores que quiero mucho. No me voy a poner a mencionar nombres aquí de historia y eso, de medicina, pero los tuve. Y además, aunque no tenía la misma especialidad que mi padre me aconsejó mucho también. Luego en Estados Unidos, mi tío también me ayudó muchísimo, que era un cardiólogo. Trabajé fundamentalmente cosas relacionadas con la cirugía cardiovascular y la cirugía vascular. Creo que trabajé en los mejores lugares de Cuba desde mi perspectiva. Me formé en el Hospital Calixto García, trabajé en el Instituto de Cardiología, en el Instituto de Angiología, en la Mejeira, en fin, todo. Los cubanos conocen esto, el que no es cubano no, esto no interesa mucho. Participé de cosas muy interesantes, los primeros cateterismos cardíacos, las primeras cirugías de trasplante, cosas así. No como el principal, porque yo era muy joven. Pero tuve esa oportunidad. Esa es mi historia cubana. Ok. Luego, entonces, bueno, me quedé en España. En España yo no trabajé como médico. Yo estuve muy poquito tiempo en España y logré ir a Estados Unidos. Y ya entonces, bueno, hay que vivir, ¿no? Y entonces, bueno, ya ahí sencillamente me hice médico de familia, qué sé yo. Y entonces, por razones familiares y demás, empecé a tener una relación con Puerto Rico. Muy Usted, interesante. perdone que le interrumpa, usted se saltó algo. ¿Qué me salté? Porque usted no solamente en Cuba fue médico, fue profesor. Bueno, No, claro. no, bueno, coméntenos cómo fue su experiencia formando futuros médicos en Cuba. Bueno, Saltó de Cuba a España. bueno, Y te, eso vo- también destaca. te voy a contar, fui uno de los profesores adjuntos y cosas así más jóvenes. Ok. Sí, es cierto, ¿Con qué edad? y siempre he tenido, ¿Con qué edad? bueno, imagínate con 30 y pico de años, Así, con joven. 30 y Muy pico de joven. años ya era un médico formado, ya había Ujú. hecho todo, residencia, todo, Sí. era especialista y entonces, bueno, pues siempre me gustó la docencia. Yo me sigo considerando un maestro y de hecho, desde que yo me retiré de médico práctico hace unos años, yo lo que hago es docencia. Ujú. Una revista médica es docencia, un podcast es docencia, la relación con los médicos jóvenes es docencia. Nunca fui profesor de alumnos. Ok. Y de cierta manera lo siento, pero es que no vino así, no era así. Cuando yo era residente, yo era profesor de internos. Y cuando era especialista, era profesor de internos y de residentes. Entonces siempre tuve esa relación con médicos jóvenes. Y me gusta mucho la docencia. Les voy a contar una anécdota. A ver, deja ver cómo la cuento porque no quiero que nadie se sienta mal. Yo, dar clases me encanta. Me gusta dar clases. Eso es algo que yo disfruto muchísimo. Y mis clases, yo trato de que sean amenas. Me gustan la historia, me gustan los cuentos, me gusta hablar de personajes, me gusta relacionar la medicina. Así es como se queda en la cabeza.
Y eso yo no lo inventé, eso yo lo aprendí de profesores muy buenos que yo tuve. Eso me creó problemas en algún momento porque a mis clases le gustaba ir todo el mundo. Y había profesores, muchos profesores que quizás no amaban la docencia de esa forma o quizás no tenían esa habilidad. Y entonces ellos les gustaba dar clases casi por el libro, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, cuando tú estás dando una clase y casi que lo que estás recitando es el libro, da lo No, mismo sí, ir que claro. no. Tienes que ir obligatoriamente porque pasan listas, pero la clase como Dios que mío. te puedes dormir en ella porque total está en el libro, lo que te Sí. están diciendo está ahí. Entonces, bueno, yo no usaba el libro. Entonces, eh, eh, lo que está en el libro, tú te lo tienes que estudiar porque tú eres estudiante. Claro. Y el capítulo es el capítulo 9 o el 7 o el 18. Eso tú te lo tienes que saber. Pero yo te voy a contar por qué esa persona que le dolía el corazón era famosa y qué le ocasionaba que le doliera el corazón y cómo eso alteró la política o la vida o la historia o lo que fuera. Y eso no está en el libro. Ujú. Y entonces eso a la gente le encantaba y la gente iba. Y, 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 y hubo alguna vez que me llamaron y me dijeron, oye, mira, tú no puedes dar las clases así, porque entonces, bueno, pero Y ¿por sabemos qué? quiénes son los que hablan así. Por el tono, por el tono. Bueno, ok, Pero es que usted, al final eso eran recursos mnemotécnicos, eso no tiene nada. bueno, no, Pero- no, 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 no es que me pasara nada por eso. Ujú. Es que sencillamente me llamaban y me decían, no, el problema es que la gente va a tu clase, pero entonces no va a la clase de fulano. De Y yo decía, fulano. bueno, pero Esto es una fulano es, esto es una fulano universidad. es amigo mío y fulano puede hacer esto mismo y Claro. así, tú sabes. Eh, Esos son pequeñas anécdotas que no tuvieron trascendencia, No, pero pero usted que, también comprobó cómo daba clase fulano para ver qué es lo que estaba pasando. hombre, por supuesto, Ah. todos nos conocíamos, no estamos Sí. hablando de varios países distintos, estamos hablando del mismo lugar y la misma ¿Y facultad y la cómo, misma daba, gente. ¿Y cómo daba clase fulano? Por el libro. Bueno, Bueno, las daba bien. Yo, ¿cómo que bien? Bueno, yo no voy a hablar más de fulano. No, claro, pero si nadie sabe quién es fulano. No, espérate. Acuérdate que yo soy médico, yo tengo Sí, una sí, ética. sí, sí. Sí, sí, sí. Fulano daba una clase formal, Formal. Ya. no sé, el infarto de miocardio. Bueno, pues el infarto de miocardio es la oclusión de una arteria, bla, 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 y esto, bla, bla, y el tratamiento, y ya, y se acabó. Ya, Eso lo está hago. bien. Ok. Sí, claro. Bueno, yo lo único que decía era que eso está en el libro y entonces yo te voy a decir que a Benito Juárez tenía una angina y esa angina repercutía en esto y esto y esto. Y entonces, ay, mira qué interesante, Benito Juárez tenía una angina. Estoy poniendo un ejemplo, la tenía de verdad, pero bueno, ok, no, en serio, es un Sí, ejemplo cualquiera. sí, Te claro. puedo poner el ejemplo que tú quieras. Vamos a irnos más lejos, más para atrás. Julio César tenía epilepsia. Y esa epilepsia, y ya esto parece un podcast mío, ya no de ustedes, Julio César tenía epilepsia. Y esa epilepsia en aquel tiempo se decía que era una bendición de los dioses, o él lo decía, y se creía. Y eso lo ayudó a llegar a ser Julio César. Eso yo se lo contaba a los alumnos. Bueno, pero eso no está en el libro. En el libro te dice epilepsia es un trastorno neurológico tal, y esto y tal y tal y tal. Bueno, a mí me gustaba hacer eso. A mí me gustaba hacer eso. Eso me costaba trabajo porque eso me obligaba a leer más, a leer otras Claro. cosas, a ilustrarme. Pero, bueno, ya. Esa es la anécdota. No hay que ir más No, lejos. no, hay que ir- No le no hay que saquen llegar más a lasca a eso de las que tiene. Es una forma de ser y es una experiencia. Ok, ya vamos a adentrarnos entonces en que usted sale de Cuba. ¿Usted sale a España o a Estados Unidos? No, yo voy a España, pero Ok. estuve muy poco. Tuve la suerte. Me encanta España Sí. y voy muchísimo a España ahora. Pero tuve la suerte de no tener que trabajar. Me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos, inicialmente, toda esa docencia, todo eso, quedó atrás, quedó como Ujú. historia, porque yo tenía que vivir. Claro. Y Estados Unidos es totalmente diferente. En primer lugar, nadie me conocía. Bueno, yo tenía un tío cardiólogo que me ayudó muchísimo, pero eso no significa nada. O sea, todos los títulos, todas las cosas que yo puedo haber tenido antes, todo eso quedó atrás. Entonces yo tuve que vivir y hacer consultas y eso. Empezar de cero. Lo que hace la Básicamente. gente normal cuando llega y demás. Ya yo era mayor para repetir la historia. Si hubiera llegado más joven, bueno, saquen cuenta.
33 años, ya yo dije cuando me gradué, así que saquen cuenta, ya yo tenía una experiencia bastante larga y yo tenía que mantener a mi familia, trabajar, ganar dinero y entonces ya ponerme a hacer una residencia de nuevo para volver otra vez a la cardiología y a todo eso y a la emergenciología, que me hubiera gustado muchísimo. Pero también tengo que decir algo. Aparte de las razones económicas que primaban absolutamente, porque repito, uno tiene que vivir, Ujú. aparte de eso, ya la emergenciología, que es lo que a mí más me gustaba, y todo ese conglomerado que tiene que ver con la cirugía torácica, cardiovascular y todo eso, a la edad que yo tenía, que eran 40 y pico de años ya, empezar de nuevo era muy duro. Ujú. No es que yo no tuviera el ímpetu, quizás, pero yo también soy una persona que piensa y yo también reflexiono sobre las cosas. Y en primer lugar, hubiera sido malo para mi familia porque no hubiera ganado dinero, uno, y dos, porque seamos justos. Y dos, porque a lo mejor yo no lo hubiera interesado como residente a muchísimos hospitales en Claro. Estados Unidos, porque yo no era nadie. Yo era un señor mayor ya que además podía tener problemas, porque ya cuando uno tiene 40 y pico de años ya te puedes enfermar y qué sé yo y demás. Y la medicina necesita, Gente joven, los sí. internados, la Sí, también. residencia, Ujú. necesita gente fuerte y joven y Ujú. demás. Y yo dije, bueno, no, yo tengo que trabajar. Y entonces mi familia, y esto es una historia que ya no viene al caso, pero bueno, desarrollaron un negocio en Puerto Rico y demás relacionado con la medicina. Y yo, bueno, trabajé un tiempo en Miami y de ahí me fui a Puerto Rico y colaboré con ellos. Pero entonces, como me gustaba tanto la docencia, empecé yo por mi cuenta a relacionarme con la Universidad de Puerto Rico, con gente. De ahí nació una revista, no sé para dónde la pongo para que la vean. Aquí. Galeno. Aquí. Galenus. De ahí nació una Ujú. revista que sigue hoy en día, tiene 17 años, está Oh. entrando en su año 18, va a entrar en enero. Soy coeditor de ella y me siento muy orgulloso. Es una revista científica, médica. Es una de las pocas o quizás la única revista así En Puerto científica que Rico. hay en Puerto Rico. Oh, wow. Colabora muchísima gente muy buena, profesores, gente que yo admiro mucho. Y bueno, me mantengo en eso y entonces, no sé si quieres Déjeme ya. interrumpirlo rápido Interrumpe, Sí, interrumpe. antes Estoy que hablando vaya. O mucho. sea, yo sé que Galeno es doctor médico. Galeno es el nombre viene por A Galeno. eso mismo le voy a preguntar, ¿de dónde viene el nombre? Muy bien. El nombre no se lo puse yo. Sí, yo sé, o El sea, nombre se lo puso el editor principal de la revista, que fue el Ok. que me invitó Ok. a participar en ella. Ok. Bien, ya la revista tenía un número, salió el primer número y en un congreso médico nos encontramos, no nos conocíamos, y el editor de la revista me conoció y me dijo, oye, tú eres una gente que te gusta la docencia y eso, ¿te gustaría colaborar? Yo dije, claro que sí. Y ya en el segundo número yo estaba colaborando. Así Oh, que, entendí. bien, y eso fue hace 17 años. Bien. Es increíble Bueno, como él habla de los años como si fueran días. Nada. Nada. ¿Qué edad usted tiene, por favor? Ya yo la sé, pero dígala. ay, por Dios, pero Usted está joven. eso es una pregunta. Ya para que las personas sepan, porque usted está hablando de los años como si fueran días. 134 años. No. Ahora abajo. Yo tengo 78 años. Joven. Ok, entonces, no, me mantengo bien y si quieren después No, le pero digo, esa energía, yo quisiera llegar a los 78 años con esa energía. Yo con 25 no tengo esa energía. no fumes, no bebas, no comas mucho. ¿Estás escuchando? Haz ejercicio, no demasiado ejercicio. Mm. Si básico. quieren hablamos de eso después. No demasiado ejercicio, pero mantente activo. Y sobre todo, hay que tener un poco de suerte, hay que tener una genética buena. Mis padres murieron muy mayores. eh, Gracias a Dios yo tengo una buena genética. Creo yo, hasta ahora me ha funcionado bien. No soy diabético, no tengo ningún problema. Siempre me he cuidado, pero me he cuidado sin exageración. Yo me tomo un whisky todos los días, por la tarde. Nunca fumé. Yo hice deporte. Yo nadaba. No nadaba como deportista, sino yo Espontáneamente. vivía cerca del Ujú. mar y yo me tiraba ahí. ¿Usted es de La Habana? Sí, Sí. sí. Yo nací en La Habana. Y mi mamá era oriental, mi papá habanero y yo nací en La Habana.
Y siempre me mantuve muy activo. Pero, ¿quieres saber el secreto? Ay, Dios. No, es el más sencillo del mundo. Mantente haciendo cosas. Lo que sea, mantén metas. Cuando tú tengas mi edad, tú tienes 25 años ahora, me dijiste, Sí. cuando tú tengas mi edad, ya no va a haber podcast ni nada de esto, va a haber otras cosas, no sé, Marte, lo que haya. Mantente Sí. inventando cosas buenas, no cosas malas, cosas buenas. Mantente creando algo, inventa algo, lo que sea. Yo pudiera, por la edad que tengo, yo pudiera estar sentado en mi casa mirando novelas brasileñas ahí. Ahí la gente dándome la comida. Cabocla, ¿Y por qué cabocla. brasileña? Bueno, no, por decir algo, yo no veo novelas, pero por decir algo, no sé cuáles son las famosas ahora. En mi época eran Las las brasileñas. tucas. Ahora son las Las tucas. tucas. Bueno, pues eso mismo. Yo pudiera estar mirando novelas turcas. Coño, Solimán, yo voy a hablar de eso en una novela. Mira, tú ves. Bueno, mantente, yo podía estar ahí mirando novelas turcas y mirando no sé qué y hablando bobería ahí, entonces no, porque vecino, y entonces mira el aparato, la diabetes y la no sé qué y esta bobería. Ven y tómame la presión. No, mantente haciendo cosas. Cuídate, si tienes un problema, ve al médico, pero mantente haciendo cosas. Esto que estoy haciendo yo aquí, bueno, me voy a desviar un poco, pero yo conozco gente que tiene 60 años y yo digo, ay, pero ¿y cómo pueden? Ay, no, yo me retiré y estoy aquí en la casa. Echándome Si yo me me pudiera retirar a los aburro. 30, yo fuera tan feliz. Ay, pucha. No, la generación está perdida. Eso lo dice todo el mundo siempre. Literal. Desde los La romanos, juventud, desde la Plinio el juventud. Viejo, la gente dice que las generaciones están perdidas. Ujú. Yo no creo en eso. Yo creo que la gente vive su mundo y su... Yo tengo muchos problemas con la tecnología. ¿No lo parece? Usted es bastante ducho ahí con el No, celular y la no. vaina. Bueno, no, con el celular, figúrate, si yo no manejara el celular, imagínate. Pero no, yo tengo muchísimos problemas con la tecnología y no. ¿Por dónde íbamos? El Bueno, chisme de Galeno, el Ay, nombre. verdad. Galeno, Claudio Galeno era un médico famoso, Sí. histórico romano. Eso era tan famoso, Hipócrates era otro médico famoso, Sí. pero bueno, Y ahí juramento fíjate, hipocrático. exactamente. Eran tan famosos en su tiempo y había tan pocos médicos que entonces Hipócrates y Galeno eran de dos épocas distintas. Ay Dios. Ya, tú ves, mira, la tecnología está topando. La tecnología. Entonces, ambos eran tan famosos que han dejado Hipócrates, la medicina hipocrática, que por supuesto ya no se usa hoy en día, el juramento hipocrático, que mucha gente no cumple, etcétera. Ay, Dios mío. Y Galeno quedó como una definición de durante muchos años, ya hoy en día no tanto, pero durante mucho tiempo a los médicos le decían el galeno. El Galeno. Fulano, el galeno tal. Y quedaron como paradigmas de esa cosa. Y el nombre galeno es un nombre que pega, y más nada. No es que sea No tan... es la gran especial. cosa esotérica. Exacto, no. Para nada. Podía haberse llamado médico o medicus. Pero bueno, Galeno está más Galeno. bonito. Galeno está más bonito. Ujú. Galeno estaba bonito. Podía haberse llamado Hipócrates la revista. Perfectamente, de verdad. Ujú. Sin problema ninguno. Espérate. Y luego vinieron muchos médicos más que han dejado. Podía haberse llamado Avicena, Averroes. Galeno, sí, nombres hay. históricos hay muchísimos. Vamos a hablar de su relación con República Dominicana. Si Porque los dominicanos deben estar esperando. Y bueno, si ustedes no hablan, ahorita soy yo el que los no, porque ya le pregunté por qué es que los dominicanos van a estar desesperados, pero ve acá, él está aquí. Y está aquí, ¿qué hace aquí? A ver. Uno de los problemas que yo tengo serios es que yo hablo muy poco. Se nota. Sí, y lo disimula bastante bien. Yo soy un hombre monosilábico. A mí hay que sacarme la palabra de la Sobre boca. todo eso. A mí tú me preguntas una cosa y yo te digo sí, Nosotros, no. de hecho, nosotros estamos pasando un trabajo con ustedes, tenemos que sacar las palabras. Así Hemos es. hablado nosotros. Bueno, más. es un problema que tengo. Cada persona tiene su Todo el mundo no puede ser perfecto en esta problema. vida. Bueno, a ver, Galeno. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega usted aquí a República Dominicana? ¿Cuál es su relación con este país? Bueno. Bueno, pues le voy a hacer un cuento. Atado. Cuando yo llego a Estados Unidos, yo estaba buscando formas de ganar dinero. Yo tuve que hacer todas las cosas para ser médico, los exámenes, toda esa historia. Bien, y yo estoy buscando formas. Y yo tenía unos amigos aquí que estaban desarrollando un negocio de tabaco Cubanos. cubano. Ok.
Y entonces yo vine aquí por primera vez en el año 93, yo creo. Oh, Wow. wow. Yo, Dios sí, mío. 93, Yo no había 94. nacido. Yo tampoco. Yo creo que casi nadie había nacido. No, Tú él sí. Yo tengo la impresión de que en esa época nadie había nacido, como que el mundo estaba Como que no vacío. había gente, como Era que no yo había nada más. gente. Yo tengo la impresión de que nadie había nacido. Mi papá quizás y eso, pero ya no quedaba más nadie. Entonces, después le voy a hablar, si ustedes quieren, yo les voy a hablar de los tiempos. Yo tengo un problema con los tiempos. A mí, yo me asusto mucho. Pero bueno, vámonos Es que desviando. le digo que él habla de los años como si fueran A días. mí me recuerda a mí porque empiezo hablando de una cosa y Y termina termina. en Sí. 20 cuentos prima allá atrás. Ese era mi problema en las clases. Sí. Esa era una de las cosas que me decían, que oye, las clases tuyas no se acaban nunca, porque a mí sonaba el timbre ese y yo decía, ay, pero ya, vamos a seguir. No, pero tú sabes cuál era el problema, que la gente quería seguir en Quería la más, clase. Sí. quería más. Yo y todo el que ha ido a una clase y suena un timbre, eso lo que está loco Loco por por irse de irse. ahí ya, pues, Sí. salir. Y entonces la gente no quería. Y ese Los era un tiempos- problema. Y los eso tiempos han estorbaba y cambiado. traía problemas. Y entonces llegaba El otro profesor. esa persona que tú querías que yo mencionara, que Ah, yo no voy a mencionar. fulano. Y entonces llegaba el que llegaba a dar su clase y la clase de la gente estaba ahí. El tipo decía, bueno, pero... Oye, socio, vamos, pero muévete. bueno, ¿y esto qué? Porque ¿y qué hace este señor ahí todavía? Y, bueno, en fin, nada, ese no es el ¿Ves? tema. Ya se obvia ahí. Yo vine... no se iba a protestar. Entonces yo vine aquí a República Dominicana buscando un negocio y exploré la posibilidad de hacer un negocio de tabaco. Oh. Y fui al Cibao y vi Vega, interesantísimo. Eso en definitiva no prosperó, yo seguí en lo mío y la gente siguió en lo suyo y le ha ido muy bien, por cierto. Pero aprendí, vi cosas interesantísimas y sobre todo me empezó a gustar la República Dominicana. Yo llegué a la República Dominicana quizás prejuiciado. Yo creo que eso le pasa a mucha gente. Sí. Quizás prejuiciado. Bueno, es un país subdesarrollado, quizás no sé, yo vengo de Cuba que es más grande, y es una isla caribeña, pero las montañas son más altas y toda esa bobería. Y la música y el son y no sé qué. Y empecé a descubrir un país que me llamó muchísimo la atención y me empezó a gustar. Y aunque mi nieta dice que yo soy cool y soy muy moderno y tú dices que la tecnología, que no es verdad, pero bueno, tú dices que yo me llevo muy bien con la tecnología y todas esas cosas. A mí, yo como que medio me enamoré de República Dominicana. Y esa es la verdad y no lo estoy diciendo por quedar bien con nadie, yo no tengo que quedar bien con nadie, lo estoy diciendo de verdad. Y me empezó a gustar y a gustar y a gustar. Y les voy a decir una de las primeras cosas yo venía de Cuba. Una de las primeras cosas, bueno, yo venía de Estados Unidos, pero con Cuba muy reciente. Lo primero que a mí me choqueó en República Dominicana fueron las librerías. Oh. Incluso antes que la universidad, que luego, Sí. luego conocí sus universidades y sus hospitales. Eso vino después. Pero lo primero que yo conocí, yo entré en una librería y yo dije, no, yo venía de España, yo había estado en España y las librerías españolas son fabulosas. Y cuando yo llegué aquí, yo dije, no, esto no es posible. Eran unas librerías increíbles. Yo decía, pero yo me volvía loco. No tenía dinero para comprar muchos libros. Sí. Ninguno casi. En ese tiempo yo leía muchos libros. Ya ahora leo menos. Ahora leo en el iPad y leo más Uy, revistas. y tecnología, nada que ver en el iPad. No, es que... Pero si es que el iPad es prehistórico. Ah. El iPad ya casi no se usa. Oh, ya. Ah, caramba. Entonces, las librerías. Eso fue una de las primeras cosas que me enamoró de Ok. República Dominicana. Después, entonces, bueno, empecé a conocer gente aquí. Entonces, Ujú. entonces me pasó otra cosa muy curiosa. Aquí había ya muchos cubanos médicos, que era el medio en el que yo En me ese tiempo sí. desarrollaba. Y entonces empecé a tener relación con ellos. Y entonces empecé a visitar lugares. No voy a mencionar hospitales, algunos hospitales, no los conozco todos. Universidades me invitaron a dar una charla aquí, una charla allá, una conferencia aquí, no me pagaban, etcétera. Y esto y aquello, pero a mí no me importaba. No, claro, usted lo soy hacía feliz en por eso. claro. Yo soy feliz. No es como el caso de ustedes, que ustedes luego me van a hacer un cheque grande, ¿no? Claro. Sí, tenemos claro. una personalidad aquí. Todos los invitados claro. que se sientan aquí se van con un cheque con de un unos cuantos cheque. dólares. Sí, Ustedes hablan con mi con el su manager, manager. no se preocupe. Ok. ustedes Todo hablan está con él y se ponen de resuelto. acuerdo con él y eso. Y Claro. Y resolvemos, no se yo preocupe. le voy a decir que sea... Que nos lleve bien. Que nos lleve bien, Oye, exacto, bien. suave. Bueno, nada, somos cubanos, estamos hablando
No puedo decir lo que estamos hablando. Sí, lo puedes Sí, decir. sí, Aquí no es sí. mala palabra. Estamos hablando mierda. Güey. Bueno, conclusión. Bien. Me empezó a gustar la República Dominicana. No viví aquí. Después, andando el tiempo, el negocio de Puerto Rico de mi familia tuvo una filial aquí. Y entonces, durante un breve periodo de tiempo, un año, un par de años, una cosa así, nunca viví como tal. Aquí. Pero Ujú. ya mi familia tuvo un apartamento aquí, entonces yo venía y me quedaba aquí. Ok. Y aunque ustedes no lo crean, yo manejaba. Nosotros los cubanos decimos manejar, como dicen aquí, guiar, porque en Puerto Rico dicen guiar. Aquí Aquí es manejar, manejar ¿no? igual. Manejar igual. Manejar. Porque en Puerto Rico tú dices manejar y la gente no te entiende. Ok. Es guiar. Bien. Aquí es Ok. manejar. Y entonces uno se tiene que aprender el idioma de cada país. Y yo Ujú. más o menos, yo en el Caribe me sé los idiomas. Sí. Yo en eso sí soy bueno. Y más o menos bueno. Y entonces yo viví un tiempo aquí. Y aunque me quejaba del tránsito y de todas esas cosas, a mí me gustaba, me sigue gustando muchísimo la capital. Ay, la Mucha capital. gente se queja, mucha gente dice que no sé qué, y es verdad que el tránsito es La horrible. capital es la capital. Es la capital, pero Sigue a mí buscando me problemas con la gusta. gente del Y me Cibao. gusta para Ustedes lo allá, y me saben. gusta el Cibao, y me gusta Santiago de los Caballeros, y conozco hasta la frontera. Y ya esa es mi relación. Esa es mi relación. He tenido alguna relación con las universidades aquí, no voy a mencionar cuál. Y más nada. Y Ok. entonces, ya mucho después, según tú, los años son, Días. Días. Para usted días. bueno, quizás horas. Ah, bueno. Tiempo relativo. Ok, entonces, ya mucho después, cuando el cuento del podcast viene después, pero bueno, vamos a adelantarnos. Cuando empecé a hacer el podcast, me encontré una gente aquí con una compañía Un poco que complicado él, ¿eh? son una gente muy buena. El problema que tienen es que el problema Y que di lo tienen, contrario. el problema que tienen es que he vuelto a la niñez, porque me pelean. Me pelean. Quéjese, que usted puede. Quéjese ahí. Bueno, no, el problema es que cuando yo era niño, mi papá no. Mi papá me consentía. Mi papá era una gente Sí. muy chévere, así, Era muy. la mamá el que lo. Mi mamá era una señora Ah, respetable, una santiaguera. señora, tú sabes. Entonces Santiaguera. ella quería que yo fuera un. Santiaguera. Las santiagueras son calientes. No pegaba mucho, pero cuando era pegaba, fuerte. pegaba. Era fuerte y yo tenía que sacar buenas notas y no sé qué y todas esas cosas y demás. Y entonces yo dije, bueno, ya, eso quedó atrás, eso es una historia viejísima, ya mi mamá falleció, mi papá también. Y no, volví otra vez y ahora me pelean igual y me gritan y me insultan y me dicen que yo soy bruto en esto y que yo no sé hacer aquello y que aquello no sirve y bueno, y nada, pero bueno, yo lo aguanto porque yo soy así. Y ya, y eso es todo. Pero bueno, ya que usted tocó Un el poco tema. masoquista. Usted tocó el tema del podcast. ¿Cómo surge usted con 78 años? No, Bueno, yo tenía menos cuando surgió Bueno, el ¿cuándo podcast. surgió el El podcast podcast? tiene 3 años. Así bueno, que tenía ajá. echa para atrás. 75. Con 75 años, ¿cómo a usted se le ocurre ser creador de contenido? A mí no se me ocurrió. Bueno, entonces, ¿a quién se le ocurrió? A mí no se me ocurrió. Fue casi obligado. Mira. Pero todo el mundo lo obliga. Sí. Voy a coger mala fama. Voy a coger mala fama. Mira. A mí siempre me gustó escribir. Yo escribía, qué sé yo, y esto y aquello. Y mis nietos son formidables. Mis nietos, aparte que los adoro, son una gente muy moderna y muy, qué sé yo. Yo tengo 2 hijas y cada una de ellas tiene 2 hijos. Mi hija mayor tiene 2 hijos varones, son más americanos, viven en Estados Unidos, todos han nacido en Estados Unidos. Viven en Estados Unidos, estudian en universidades americanas o ya se graduaron y tienen trabajo y qué sé yo. Y yo tengo muy buena relación con ellos, pero bueno, no. Pero yo tengo una nieta, es mi única nieta, se llama Gabriela, y yo tuve una relación con ella. Ella estudió en una universidad en Estados Unidos, yo iba muchísimo allá y siempre tuvimos una relación muy estrecha, muy estrecha. Tengo un nieto que se llama Gregory, pero yo le digo el Tato y tengo la misma relación con él. Pero mi nieta siempre vio en mí algo que a lo mejor el resto de la gente no veía, que es que yo. Y entonces cuando ya el mundo editorial fue como que pasando y ya todo eso, ella un día me dijo, oye, abuelito, ¿por qué tú no haces un podcast? Yo le dije, no, ¿cómo yo voy a hacer un podcast? Eso es para gente joven y gente que tiene, qué sé yo. No, es que tú puedes hacer un podcast.
es que tú haces cuentos y cuentas cosas y las cuentas bien y esto y aquello, aquello, aquello. Y yo al principio lo tomé como un cumplido y como que eso pasó un tiempo. Pero entonces un día, hablando en Miami con un señor que fue camarógrafo de la televisión cubana y lo fue allá en Estados Unidos también, el hombre me dice, él está relacionado con mi familia. Y él me dijo, tú sabes que tú podías hacer un podcast. Y dije, coño, eso me dijo mi nieta. Nah, pero yo no, porque me dijo, no, tú estás equivocado. Tú estás equivocado. Hay un problema, que eso me lo dijeron aquí en la compañía con la que hago el podcast. Con la gente que me pelea. Eso me lo Sí. dijeron también. Tú tienes que dar la cara. Y yo dije, pero ¿cómo tú crees que yo voy a dar la cara a los 70 y pico años? Eso no Yo no importa. soy la Kardashian, ni soy esto, ni me parezco a Brad Pitt, ni nada de Pero eso. tiene Yo- tanta ropa como las Kardashian porque usted ya se cambió para los podcasts. Bueno, no sé, pero yo veía, sinceramente, yo veía los podcasts como cosas de gente jóvenes, de gente bonita, de gente qué sé yo, ustedes son bonitos, yo no, y, Gracias. y así. Y entonces, a mí eso me parecía una locura. Yo decía, ¿pero qué voy a hacer yo esa bobería? Y bueno, Esto es ¿Qué es lo que con que volá? Nuestro podcast. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. el esposo de una sobrina mía, que es ingeniero, también me dijo, oye, tú puedes hacer un podcast. Y yo estuve un año. Pensando Perdón. y dándole vuelta. No Ajá. estuvo mucho tiempo dándole vuelta. Yo me decidí bastante rápido. Yo dije, bueno, Ok. si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Pero entonces, yo estuve un año haciendo el podcast sin dar la cara. Yo hacía un podcast que era como si fuera radio. Tenía Ok. una imagen. Ujú. Me hicieron como una especie de un muchacho amigo mío de allá de Cuba que sabe hacer cosas esas. Me hizo como una especie, cogió una fotografía mía e hizo como una especie de avatar, una cosa así. Ujú. Y pueden buscarlo por ahí. Los primeros videos. Todos los primeros. Ujú. Y entonces lo que sale es mi cara y el nombre y qué sé yo. El título del podcast sí se me ocurrió a mí. Puedo seguir haciendo cuentos políticamente incorrectos. Sí, Dele pa' claro. Esos son los que les gustan a ustedes. Sí. El primer nombre que a mí se me ocurrió para el podcast fue mi apellido es Fojo. Y Sí. yo dije, mi nieta me dijo, tienes que usar el apellido porque Fojo no lo tiene nadie, qué sé yo, que ya es un apellido raro. Es un apellido gallego, extraño, raro. Y entonces, me da pena decirlo, el nombre que se me ocurrió a Ay, mí Dios. original fue Hablando Mierda con Fojo. Porque eso era lo que yo quería Me hablar. No me lo esperaba. No me, Eso, encanta. eso era lo que yo quería no me hablar. esperaba eso. Eso- Eso no me lo esperaba. tú ves, eso era lo que yo quería hablar, que es lo que hablo. No, Yo ¿cómo no usted doy va- clase. No, yo no doy No, clase. pero tampoco. Usted no Pero puede. él no está darle esa- demeritando. Es que ustedes no le No, yo lo llegan. sé, yo lo Él sé. no está demeritando lo que No, habla. yo no me voy a poner a dar clase de medicina porque, No, claro que porque no. una clase de medicina es una cosa muy seria. Y ahora yo le pregunto, ¿por qué no lo dejó? No, ahí, Ah. ahí sí me dijeron, no Porque hagas él no eso. puede hacer eso, porque no hagas entonces eso, porque enrede eso la va a crear imagen, la problemas, qué sé vaina. yo. Claro. Entonces dije, bueno, hablando con Fojo de punto suspensivo, hablando Claro. con Fojo de cosas muy serias, Ujú. de cosas muy importantes. De mucha mierda también, o de vez en mucha cuando. mierda. Así que ya saben, hablando con Fojo en YouTube. Síganlo y búsquenlo. De todas maneras, aquí abajo le vamos a estar dejando el Claro. canal pineado, como siempre hacemos con los invitados. Entonces, después ya yo me di cuenta, empezó más o menos a moverse un poco y eso, entonces yo me di cuenta que sí, que en efecto yo tenía que acabar de dar la cara. Y entonces un día, que no se me olvida nunca, porque él estaba en su carro manejando, el señor que dirige Four Ways, el que Ujú. me pelea, el que me Sí. lleva recio. Ay, ¿Quién Dios será mío, ese? ¿quién Ese será? Estábamos conversando para que ellos me ayudaran con el podcast y eso. Y entonces me dijo, no, usted tiene que dar la cara porque... Y así mismo, con ese tono. No, usted tiene que... No. El tipo es así, él es distante, importante. Y entonces me dijo, yo le dije, no, porque yo que hacer otro avatar. Y me dijo, no, ¿que otro avatar de qué? Usted tiene que dar la cara. Y me dio una explicación que yo acepté, Sí. que yo entendí razonable. Y me dijo, no, el problema es que la gente normal hoy en día quiere ver figuras reales. Claro. No quiere ver avatares porque piensa que todo eso es inteligencia artificial, y es verdad. Sí. Y entonces tú tienes que dar la cara y ser humano. Y yo le dije, sí, pero es que yo tengo un problema con la cara, que es que yo soy un viejo.
y no soy bonito. Y me dijo, fíjese eso no es problema, que sé yo. Y hicimos la prueba. Y fue horrible, porque a mí me costó un trabajo poder hacer aquello. Cuando él me dijo, mira, lo primero que él me enseñó, o una de las cosas primeras que él me enseñó fue que el teléfono, yo sé que el teléfono tiene dos caras, Sí. dos cámaras, eso lo sé. Pero lo primero, yo pensé que yo tenía que mirarme ahí en el teléfono. Si yo voy a hacer, ya yo no lo hago con teléfono, pero mis primeros podcasts eran con el teléfono. Y él me dijo, no, el teléfono va al revés. Y yo dije, no, chico, No me veo. ¿cómo yo voy a hacer un podcast con un teléfono al revés? ¿Tú Que estás no loco? me ¿Qué veo. pasa? Yo no soy Superman, yo no tengo vista No. Y ahí empezamos a discutir y esa discusión lleva ya. Esa fue la primera discusión Fue la primera, pero de muchas. Pero no se ha acabado. Entonces luego vino otro problema que yo ese no lo he superado nunca y que ese sí lo tiene la gente joven y eso me pasa con mi nieto y me pasa con todo el mundo. Con él me pasa más, pero me pasa con todo el mundo, que es que si tú me pides a mí que yo te explique algo de medicina, si tú me dices a mí que yo te explique el sistema vascular del corazón, yo te puedo decir, bueno, mira, el corazón tiene venas, arterias, y unas van para acá y para acá, y eso ya, es una explicación. O tú me dices, no, explícamelo en serio. Entonces, no, espérate. Entonces yo te tengo que explicar todo el sistema, cómo se va ramificando el sistema coronario y cómo va, qué sé yo, ya eso es una clase. Entonces los jóvenes de hoy en día piensan que uno nació sabiendo todo eso. Entonces ellos te dicen, no, mira, es muy fácil. Tú para Ay, sí, mandarme eso, Yo lo entiendo. tú aprietas, Este botón. siempre empiezan muy lento. Tú aprietas la tecla tal, eso te va a salir una crucecita y entonces aprietas la BCD CTRL 4 24 24 5 la envías aquí, aprietas aquí y ya. Así Y yo le mismo es. digo, ¿cómo? Así mismo Me es. dice, ¿pero cómo qué? Ya, yo te expliqué. Ya te expliqué. Y ya no te puedo volver a explicar. Entonces mi primera reacción es decir, coño, qué bruto soy, déjame no decir nada. Pero inmediatamente digo, pero si es que yo no soy capaz de hacer esto. Entonces 3 horas después lo llamo y le digo, oye, ven acá, yo me quedé en la crucecita. ¿Pero cómo? Pero si ya yo te dije lo que tenías que hacer. Pero si es lo más sencillo del mundo. Te lo voy a repetir otra vez. ¿Apretaste la crucecita? Sí. Ya, aprieta CTR 2445, aprieta el botón 18. Ya, mándamelo. Así mismo es. Dios mío. Lo comprendo. ¿Qué hago yo? Bueno, en eso nos metimos un mes, la primera vez. Y entonces cada año, ya me di cuenta que cada año va a venir una cámara nueva y una cosa nueva y nos vamos a meter otro mes. Así. Con esta última, llevo 8 meses luchando con ella. Y ya casi tiene que cambiarlo porque ya va para el año. No, ya es un esperpento viejo. Pero yo no sé manejarla todavía. Yo la manejo. No, pero los videos están saliendo súper bien. ¿Cómo que no? Quítale el súper. Quítale el súper. Los videos quedan bien. Tú eres muy amable, tú eres muy chévere. Pero no. Están saliendo. Están saliendo ahí a golpe, a qué sé yo. Y a gritos y a insultos. Y bueno, ¿y qué opina su nieta después de haberlo impulsado? No, mi nieta feliz. Exacto. ¿Qué Feliz. piensa ella del mi nieta, podcast? Mi nieta tiene una vida complicada porque mi nieta tiene ya 28 años. Mi nieta tiene 2 niños que son mis 2 bisnietos. Y se la ha Pero complicado todo el mundo de la 2 en vida. 2 aquí. Sí. Ella vive en Puerto Rico. Y entonces tiene sus 2 hijos y su marido y su vida de carajo, pero ella siempre está al tanto de podcast y es la primera que me dice cosas y ella me daba antes muchas ideas. Sí. Ella ahora dice que yo tengo mejores ideas que ella. Yo no lo creo, pero bueno. Y entonces, nada, es chéverísima. Y me pasan cosas con mi nieta. Si ustedes buscan ahí en los podcasts, van a ver que hay un podcast. A ella le gusta viajar. Y ella fue a Japón con el esposo cuando todavía no tenían niños. Y ella se quedó fascinada con Japón. Y entonces me hizo una serie de cuentos. Y yo de las cosas que ella me cuenta, no solo de Japón, de otras cosas, yo he hecho varios podcasts. Y lo digo. Y hay un podcast que se llama, en España, esto todos nosotros lo conocemos más o menos. Hay una cosa que se llama el Camino de Santiago, que son muchos caminos y yo tengo un podcast hecho sobre eso. Pero en Japón hay un camino que no es cristiano, que es budista, que se llama el Camino de Kumano-Kodo. Y un día cuando salió el del Camino de Santiago, mi nieta lo estaba mirando, ella es mi primer fan.
y mi primer fan y mi primera crítica. Y lo estaba mirando y me dijo, tú sabes, abuelito, que en Japón hay un camino parecido al camino de Santiago, pero no es cristiano, es budista. Yo le dije, así, yo no tenía la menor idea. Y yo me considero una gente leída y escribida. Y me Sí. gusta la geografía y toda esa cosa. Y yo me quedé así como que, y entonces ella me dio una serie de datos y me puse a averiguar. Y de ahí salió un poco que yo digo, mi nieta me preguntó si esta cosa. Y ella me da muchísimas ideas y me las da de esa forma. Ella me hace preguntas. Me llama, me dice, oye, tú sabes que tal cosa, no sé qué. Y yo he hecho cosas muy interesantes. Hice uno sobre el yoga y porque a ella le gusta mucho eso. Y entonces también viene de ella y así una serie de cosas. Y tengo un podcast que al que le guste se lo recomiendo, que es un recorrido por el viejo San Juan. A Oh. ver, ustedes no me han preguntado cosas que a mí me gusten, que no sean medicina. Ah, no. Y una de las cosas que a mí me gustan es los viajes, la geografía. Pero me gustan las ciudades viejas. No es que me guste vivir en ellas, pero siempre me ha llamado mucho la atención las ciudades antiguas. Pero no solo las ciudades europeas, que muchas de ellas son falsas, porque después de la Segunda Guerra Mundial muchas quedaron destruidas y se han La reconstruido. reconstru- Ujú. Estoy hablando de las ciudades caribeñas, sobre todo caribeñas, antiguas. Estoy hablando de La Habana Vieja y toda la ciudad antigua de La Habana. Estoy hablando de la parte vieja de aquí, de La zona zona colonial. Santo Ujú. Domingo, de la zona colonial. Estoy hablando del viejo San San Juan, Juan. que es maravilloso y es increíble. Una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo la gente que vive en esos lugares o cerca de esos lugares a veces no se dan cuenta. Ujú. Están aburridos, es lo que ven todos los días, pero no se dan cuenta de los valores y las cosas interesantes que Ujú. tienen esa ciudad. Y a mí eso me fascina, me maravilla. O sea, cómo describir esas ciudades, caminar por ellas, ver las cosas que a veces nadie se da cuenta, cosas que están ahí que nadie se da cuenta. Y por qué esto está aquí, y qué pasó aquí, por qué ocurrió aquí, y esas cosas, eso me fascina. Y no solo las ciudades caribeñas, que son interesantísimas. Eso incluye Cartagena de Indias, eso incluye Veracruz, eso incluye en los Estados Unidos, por ejemplo, uno se va a California, se va a Sacramento, se va a esos lugares. El, el, el antiguo camino español de los Estados Unidos. Los americanos no se preguntan. Bueno, perdón, estoy siendo exagerado. Sí se preguntan. La gente que le gusta la historia, eso sí se lo pregunta. Pero la mayoría de los americanos, tú le dices, ven acá, y tú te has puesto a pensar por qué Los Ángeles se llama Los Ángeles. Y por qué San Francisco se llama San Francisco. Y por qué Sacramento se llama Sacramento. Ella ni siquiera sabe que estos nombres están en español, seguro. Ni lo saben. Mm, Yo tengo muchos amigos americanos. Yo le he preguntado por qué Montana se llama Montana. Es Montana, Los Bueno, Angeles. pues Los Angeles. se llama Ujú. Montana porque San es Francisco. montaña. Lo que le quitaron el palito de la ñ. Pero El es hueso. montaña. ¿eh? Mm. ¿Y por qué Indiana? Bueno, claro, ya esto no tiene que ver con Indiana. nosotros directamente, pero ¿por qué Indiana se llama Indiana? Bueno, Indiana por los indios. Y bueno, ¿y quién le puso indios? Porque eran los nativos americanos, porque Ujú. indios son los de la India, ¿y quién le puso indios? Y así. Y entonces eso a mí me fascina. A mí esa historia me fascina. Si la puedo relacionar con la medicina de alguna manera, la relaciono. Pero si no, no. Eso me trae un problema con el podcast. Ya hablando como los locos así. Eso me trae un problema, Ok. que es que mi podcast a veces es difuso. Ah, o Yo, sea, muy variado. sí, Ujú. hay gente que me dice, no, pero tú debías nada más que hablar de medicina. Entonces, bueno, eh, eso me aburriría mortalmente. Entonces, yo trato de mezclar. Ujú. Y bueno, El tema de mezclar es lo que nosotros hemos hablado con varias personas, que no tienes un nicho específico. Exacto, no te llegas a definir un Exacto, nicho. no te llegas a definir. ese es un Ujú, problema que tiene mi podcast. Es difícil encuadrarlo. ujú. También me he puesto a investigar, me he puesto a ver podcast por ahí, tanto en inglés como en español, y me he Sí. puesto a ver podcast, y la verdad que no hay muchos podcasts así. No, El que habla de medicina, y el que claro, habla de por eso religión, habla de mismo. religión, y el que Ujú. habla de reggaetón, habla de reggaetón, aunque ya no habla mucho, pero bueno, hablan de reggaetón, y así.
Pero bueno, es que a mí me gusta eso. ¿Qué voy a hacer? O sea, no sé qué hacer. Si yo tuviera que hacer un podcast nada más que hablando de medicina, No lo haría. yo creo que no lo haría, porque es que me moriría de aburrimiento, no sé. No sé. Ponerme a hablar de otra vez de medicina, No, no. otra vez más. Boniato otra vez. ¿Hasta dónde? Hizo un libro que es el único. Es como que no, Yo tengo el libro. no importa. Pero es que eso ya pasó, eso es otra época, ya yo no escribo libros ya, porque ya me di cuenta que eso no, ya eso pasó ¿En de qué moda. época comenzó ese amor por...? No, Porque usted es ensayista. no, yo empecé Y- muy joven. Yo me gané 2 premios la Edad de Oro en Cuba. Wow. Sí, señor. ¿Y Antes, por qué se ríe, producción? ¿Me puede explicar? se Mira está que yo tengo burlando. como Se 4 está besos a la patria, pues el beso a la burlando. patria no te metas, que yo Se tengo como está 4. burlando. ¿Qué le pasa? Les voy a hacer una pregunta que ustedes tienen a Cuba más cerca, porque yo hace muchos años que no voy a Sí. Cuba. ¿Eso existe todavía, el premio de la Edad de Oro? Sí, creo que sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues Mi abuelo me dirá. Bueno, Pero pues no sé. yo me gané 2 premios la Edad de Oro en Cuba, cuando tenía Wow. 20 y pico de años. Usted tiene un regalo de premio, porque yo busqué. Sí, yo Nada más le tengo falta unos un Lucas. No, pero no, Sí. no vamos a hablar mucho de eso. Ah. Yo escribí 2 libros para niños. Okay. A mí lo que me gusta son las anécdotas interesantes. Yo estoy en un salón de operaciones, estoy ayudando a un cirujano importante en Cuba. Los nombres no vienen al caso. Un cirujano importante y yo lo estoy ayudando. Yo soy una persona joven, yo soy un residente de 20 y pico años. Y el día antes o 2 días antes había salido en el periódico eso, que el premio de la Edad de Oro y que entre los ganadores, yo escribí una biografía para niños de Carlos J. Finlay Mm. y le dieron el premio de la Edad de Oro. Y entonces había salido en el periódico y ahí salió el libro y qué sé yo. Y estamos operando en el medio de una operación ahí. Yo no me acuerdo si era de día o de noche, a lo mejor era de madrugada, no sé. Y el tipo más así me toca la mano con una pinza y me dice, oye, ven acá. Bueno, imagínense, con vestido Todo verde, con todas las caretas y disfrazado, todas las cosas ahí sí. en el salón de operaciones. Y me dice, tipo, oye, ven acá. Un tipo que sale ahí en el periódico, que escribió un librito ese eres tú. Le digo, no, es un primo mío. Porque me dice, ¿Cómo? porque el problema es que para él, si yo me ponía a escribir libros de niños, yo estaba dejando de hacer lo que yo tenía que hacer, Oh. que era ser el esclavo de él y trabajar ahí como un loco ahí, pasarme toda la noche trabajando y haciendo cosas y haciendo lo que él no hacía, que él se iba temprano y me dejaba a mí todo lo... no, eso es normal. Sí, claro. Sí. Eso es normal, eso lo hace todo el mundo, eso lo hice yo después andando el tiempo. Eso es normal. Bien, entonces yo le dije, no, es un primo mío. Y dice, vaya, tienes una anécdota. Oh. Una anécdota. ¿Tú te imaginas si yo le digo, sí, ese soy yo? Me dice, ¿cómo que eres tú? ¿Cómo tú te vas a poner a hacer esa mierda? Cuando Ay. tú lo que tienes que hacer es esto. ¿Y el otro premio, la Edad de Oro, de qué fue? El otro premio de la Edad de Oro fueron unos cuentos para niños relacionados con la También. medicina también. Ok. Una serie de cuentos y cosas así. Y me gané otros premios. ¿Y sus libros, dónde uno los puede encontrar? Bueno, no, en Amazon. y En eso, Amazon, pero, igual. pero yo no me voy a poner a hacer anuncios. Me gané. Yo lo sé, pero me yo gané quiero otro premio, buscarlos. Me gané Yo- otro premio. Fue mi época de Finlay. El libro de niño de la biografía de Finlay me motivó a leer un poco de Finlay y el mosquito y la fiebre amarilla y todas esas cosas. Y entonces yo me relacioné con el Museo de las Ciencias Médicas que estaba en ese tiempo en La Habana Vieja, no sé si seguirá ahí. Sí, yo creo que sí, sí. Bueno, Ujú. que es muy bueno y lamentablemente muy poco utilizado, la Ujú. gente lo usa muy poco. O en mi época lo usaba muy poco. Y ahí había cosas maravillosas. Y entonces a mí se me ocurrió, dije, bueno, si ya hice una biografía para niños, déjame hacer una biografía más grande. Y entonces se me ocurrió escribir una biografía sobre Finlay. Y la fui haciendo entre guardia y cosas y cansancio y estudio y exámenes y bla, bla, bla. Y fui haciendo aquella biografía y salió un libro bastante interesante. Y ese libro, y no fui yo, cogí el libro, lo entregué como se hacía en Cuba, que tú se lo entregabas a una editorial y entonces ellos lo revisaban y procesaban, salía sí. 3 años después, no sé qué. Y ese libro, había un premio anual de la Academia de Ciencias para un libro de ciencia serio. Ya aquí estamos hablando de cosas serias. Y entonces, un día me llaman del Museo de las Ciencias Médicas de Cuba y me dicen que mi libro, ellos lo habían enviado al premio de la Academia de Ciencias. Yo le dije, está bien. Sí. Eso no tiene. Y me dieron el premio.
y me gané el Oh, premio de ese año del el mejor estudio científico biográfico. Y es un libro que ya está viejo ya y prehistórico ya y demás. lo Ya que me duele es que no le pagaban cuando le daban los premios. no pagaban. Porque esos son libros importantes y ahora usted está diciendo que no. Un lado era con buen tiempo, no es un televisor. No le dieron nada, Ni solamente un el panda, mérito. ni un panda ni nada. El mérito. No, te daban un diploma y hacían un pequeño Y el acto. gladiolo. Y el gladiolo. O tampoco le dieron gladiolo. No, en aquel tiempo no se usaban flores. Coño, pero. Eso vino después, yo creo. Yo eso ya no llegué a conocerlo. Lo de gladiolo yo no llegué a conocerlo. En aquel tiempo eso salía en el periódico y te hacían un acto en la Academia de Ciencias bonito. Y entonces iba la gente ahí y te aplaudía y carajo, te daban un diploma. Y esa, Oh my God. ya, man, Se la gente aplaudía. pero y bueno, decía un acto ¿qué bonito. ibas a hacer? Claro. Nada. Le chocó mucho el tema, cuando llegó aquí a República Dominicana, el tema de las librerías, la universidad, después que fue De la conociendo. librería por los buenas, Claro. buenísimas. Sí, sí. que son. Pero cuando usted llegó a Estados Unidos, ¿qué fue lo que le chocó? Porque fue el segundo país que Oye, visitó que ya después de venía de España. España. Exacto, sí. ya venía de España. Bueno, no, yo antes desde Cuba, yo había estado en Praga, había estado en París, hacía muchísimos años antes. ¿Cómo? Bueno, no, Bueno, ¿cuántos países usted conoce ya para saber? Bueno, no, ¿Cuántos países ha visitado? No, unos cuantos, pero en ese tiempo, pero yo he visitado países como turista después, he ido aquí, allá, Nada, a nada, Europa, esa nada. cosa. Bueno, pero es que eso es normal. Hoy en día viajar es Ay, normal. no, pero qué dolor. ¿Pero por qué? Usted está bromeando. Una broma, Dominga. Es una broma. Oye, Yo solamente conozco República Dominicana. bueno, está bien, pero ya te llegará. Es que Claro, pero es que usted lo dice como si Pero mira fuera la edad algo que normal. tiene, mira la edad que tiene. tú me Fran. preguntaste mi edad, ¿qué edad tú tienes? Perdóname, es una pregunta que yo nunca te hubiera hecho si tú no me lo hubieras preguntado a mí primero, pero ¿qué edad tú tienes? 24. Cuando yo tenía 24 no había ido a ninguna parte. Buen punto. Santiago de Cuba era el lugar más lejos que yo conocía cuando yo tenía 24 años. Buen punto. es Victoria de las Tunas. Ya te llegará tu tiempo ya. verdad. Claro, es verdad, es verdad. Todo en la vida tiene su tiempo. Yo estuve un mes haciendo una pasantía en un instituto de trasplantes en Praga en el año 70 y pico. Imagínate tú. A mí me parecía maravilloso aquello. Yo decía, coño, una ciudad. Y además aproveché y compré zapatos para mis hijas Ay, que acababan de nacer y toda esa historia. Yo viví todo eso igual que todos los cubanos en su momento. Pasé 2 días por París haciendo el tránsito y no dormí los 2 días para ver y caminar y caminar y caminar y tenía Aprovechó. dinero para tomarme un café nada más y no podía más. Y así, eso lo hemos vivido todos más o menos. Bueno, por lo menos la gente de mi época lo ha vivido. Ajá. Sí. Ahora sí. Quiere que te diga que pasé 14 escuelas militares, quiere que te diga que corté ¿Cómo? caña. Pero claro, Zafra. Y no le dieron nada. Eso me preocupa. Eso. no, pero ustedes me están mochando a mí. No. 14 escuelas Otra militares, no época, sabía. en aquel tiempo uno hacía todo eso. Cuando yo estudié medicina, yo no tuve vacaciones nunca. Uno se pasaba un mes en la caña, y en mitad de escuela militar. No, pero estamos hablando de cosas de hace 100 Pero años usted fue el atrás. que sacó el tema. Bueno, es verdad, tienes razón. Sí. Lo retiro. Pero, o sea, pero no vamos a hablar de ese tema, pero ¿cómo que 14 escuelas militares? Es que teníamos que pasarla. Victoria de Girón, donde yo empecé a estudiar medicina. Sí, en Girón. La escuela de medicina Victoria de Girón Sí. era Militar. en aquel tiempo una unidad militar. Tiene sentido por el nombre. No era un problema de nombre. No era un problema No, de no, nombre. o sea, lo Ay, digo Dios porque mío. generalmente Es que las era escuelas otra militares tienen nombres época. militares. Era otra época. Yo empecé a estudiar medicina a los 3 años de la crisis de los misiles de Cuba. Entonces, en aquel tiempo, tú no podías estudiar en la universidad si no tenías ese tipo de entrenamiento militar y esa cosa. Pero Ok. eso no significa nada. ¿Quieres que te diga algo? A lo mejor a alguna gente le cae mal. No me gustaba en aquel tiempo, por supuesto. Y se pasaba un hambre y un frío horrible. Pero tampoco hoy en día, si tú me dices, ¿te vino bien? Yo te digo sí. Aprendí a arreglar mi cama. Yo me levanto mi mujer es feliz con eso. Yo me levanto por la mañana inmediatamente, pam, y arreglo la cama y la dejo lisa, lisita. Y donde están mis cosas, mi ropa es la cosa más organizada del mundo. Y soy obseso de la organización. Y, Sí, la disciplina. y en cierta manera eso me lo enseñaron los militares. A ti te tiraban de la cama a las 5 de la mañana y venía un sargento de eso y le pasaba el dedo a la sábana y como se hiciera una arruga te tiraba el colchón para el piso y seguía caminando y tú tenías que volver a levantar el colchón y arreglar aquello otra vez y pararte ahí derecho ahí. Ahí aprendí, no lo hago hoy en día, pero ahí aprendí a desayunar
te daban leche, una leche que ya no debe existir, no sé, que era rusa en aquel tiempo. Y No, eso No, ya no existe. existe. bueno, y entonces esa leche la hervían en las latas, eso venía en unas latas así. Ay, sí, las latas. Eso venía en unas latas. Y eso, el primer día que yo fui a una cosa esa, y esto le pasó a todos los que estaban conmigo, todos los compañeros míos que estaban en el batallón ese, que éramos todos los mismos que estábamos ahí. Y cuando tú agarrabas aquello, te quemaba quemaba la la boca, lengua. porque aquello estaba a 110 grados de eso. Ahí aprendí a echarle agua a la leche. Ahí aprendí que tú tenías que, tú no podías tomarte aquello. Entonces simplemente tú tenías que coger agua fría y echársela para enfriar aquello y empezar a tomártela. Y ahí aprendí el pan a no comérmelo en la mesa, sino echármelo en el bolsillo y comérmelo después. Me están haciendo hablar de cosas que son cosas de la época de la guerra de España, sencillamente. ¿Por qué? Porque te daban 5 minutos para desayunar. Sí. Y a los 5 minutos se paraba un tipo ahí de pie. Y lo que no tuvieras comido se quedaba ahí. Entonces el primer día te quedabas con hambre. No te habías tomado la leche porque te quemó la boca y no te dio tiempo a comerte el pan. Te quedaste sin desayunar. Al segundo día hubo uno que dijo, échenle agua, échenle agua. Y le echabas agua a la leche y te podías tomar una parte. Y el pan te lo metías en el bolsillo y te lo comías después. Ay, Dios. Porque como el pan se... ¿Usted ha Espérate, pasado cada espérate, cosa? pero un momentico. Eso es en todas las escuelas militares. Sí, no, yo En sé. el mundo, eso es... Ujú. Así aprenden los militares. Ahí sí no podemos echarle la culpa al sistema. Si tú pasas a una escuela militar en Estados Unidos, es igual. Es más, en las escuelas militares ya serias, más, bueno, aquellas eran serias, pero en las escuelas militares a veces te cortan el desayuno a propósito para que tú aprendas a moverte. O sea, te dan el de pie en 5 minutos y a lo mejor el primer día o el segundo día o el tercer día te lo dan al minuto. Y te quedaste con todo y tienes que dejar. Tú no te puedes llevar una lata de leche en la mano ni No, nada. claro. Ya que usted fue profesor, supongo que muy reconocido y tuvo mucho tiempo dando clases, en el mismo podcast no lo han reconocido, alumnos. Montones, Sí. montones. Ahí tengo anécdotas simpaticísimas. Me he encontrado gente que hacía 40 años que no sabía de ella. Wow. Yo tengo gente que yo he mantenido relación. En primer lugar, vamos a decir que de mi curso ya muchos han fallecido porque son gente, Personas que estuvieron con usted. sí, Ok. Sí, de su compañeros curso. míos. sí. Pero además estaba comentando que del más, como el más Sí, joven. sí, en promedio yo era como un año más joven que la media de mi curso. Wow. Por supuesto, había gente más vieja, pero Claro. de mi curso original, yo te diría que casi, bueno, yo no, hay gente que no sé, hay gente que uno ya no sabe de ellos, pero yo tengo compañeros que sí llevan más o menos la lista y unen a todo el mundo, o tratan de unir a todo el mundo. En primer lugar, hay muchos de ellos que han fallecido ya, eso en primer lugar. Hay algunos que nunca más he sabido de ellos, a lo mejor se fueron de Cuba o están en Cuba, no sé, nunca he vuelto a saber de ellos. Pero hay muchos que sí mantenemos cierta relación. Pero eso eran mis compañeros de curso. Pero mi grueso vino después, que fueron mis alumnos. Ujú. Mis compañeros de hospital, ya gente más joven, ya Sí. otra gente, otras generaciones, y mis alumnos. Y me pasa una cosa de lo más interesante. Yo tengo muy buena memoria para los nombres. Yo incluso me acuerdo de los nombres de pacientes míos que fueron muy interesantes por X razones, razones médicas y demás. Bien, casos muy especiales, cosas que hicimos por primera vez, cosas así. Y yo tengo buena memoria para eso. Pero me pasa una cosa. A mí me encuentra gente. El otro día me encontró una muchacha. Y todos, bueno, no todos, no el 100%, pero muchos de ellos me hacen la primera pregunta es, ay, perdóneme, ¿usted es el fojo aquel que daba clase en tal lugar y qué sé yo? Sí. Y yo, sí, yo soy ese fojo. Y entonces yo me he puesto a pensar, ¿y por qué me hacen esa pregunta? Me la hacen muy sencillo, porque en la cabeza de ellos, yo debo estar muerto, o yo debo ser un viejito ahí, decrépito todo. Y entonces yo dice, pero es que ese señor no puede ser aquel. Claro. Eso es real. Y eso es bonito de cierta manera. O sea, gente que te encuentra y dice, no, pero espérate, este señor se llama igual y hasta habla parecido y eso. Sí. Pero ¿cómo puede estar vivo? Ujú. Entonces, eso me pasa, bueno, montones de gente, no sé, cientos de gente. Wow. Eso me pasa todo el tiempo. Por Usted, ahí he encontrado muchísimo. usted es famoso.
No, hombre, no, tú vas a ser famoso. Eso le pasa a cualquiera que haga eso. Bien, entonces, otra cosa muy interesante. A veces yo tengo el nombre en la cabeza, pero yo tuve muchos alumnos, Claro. muchos internos, muchos residentes, mucha gente. Entonces me pasa una cosa que me da pena. Y nadie se entera, pero bueno, me pasa. A veces tú me puedes dar, por ejemplo, los americanos tienen un solo apellido, pero nosotros los latinos tenemos dos Dos. apellidos. Entonces, a veces me pasa que el nombre yo lo recuerdo perfectamente. Voy a poner un ejemplo inventado, cualquiera. Tú me dices José Martínez, y yo te digo José Martínez Pérez. Yo me sé hasta el segundo nombre. Y no le puedo poner cara. Tengo una idea. A este yo le di clase en tal lugar, este es del Instituto de Angiología, este es de tal cosa, pero muchos de ellos sí. Pero hay algunos que digo, coño, espérate, este era el alto, que era chinadito, o este era. Me quedo en esa duda, sin embargo, me acuerdo el nombre perfectamente. No, pero eso está bien. Y ubico. No, pero bueno, es una cosa interesante que me No me Él acuerdo no se, yo acuer- ni él no se del nombre acordaría ni ni de la del cara. nombre ni de la cara, así que, ¿y qué edad tiene? 25. Ah, bueno. Entonces, No, pero eso te pasa, eso viene por las listas y viene por las cosas y yo siempre respeté mucho a la gente en su nombre. Lamentablemente hay profesores que ven a los alumnos como si fueran un montón de gente Sí. y yo nunca los vi así. Yo siempre, siempre supe distinguir quién iba a ir más lejos. Bueno, no siempre, casi siempre supe distinguir quién se iba a significar más después. Eso uno tiene una percepción, ya cuando uno lleva años dando clases, uno tiene una percepción. Pero yo siempre respeté a todo el mundo igual. Y eh, una de las cosas que me acusaron en su momento es que yo llevaba muy bien a los alumnos y realmente no era verdad. es que eran inteligentes. Yo fui de los tribunales Ujú. de examen bastante tiempo y yo era tan duro como cualquiera, a veces era más duro. Lo que pasa que parecía que eran más blando porque, en primer lugar, porque yo los conocía. Yo me tomaba el trabajo de irlos examinando a través del tiempo, incluso sin que ellos se dieran cuenta. Yo recuerdo gente, profesores, que en los pases de visita, en las discusiones de caso, hablaban ellos y como que el resto oía ahí, maná. Y sin embargo, yo ponía a hablar a todo el mundo y yo venía de interno para arriba, todo el mundo tenía que explicarse, y tenía que hablar y tenía que aprenderse las cosas. Y, y entonces ya yo tenía una idea muy clara de a quién yo tenía delante. Y más o menos tenía la intuición de quién de verdad merecía ser médico y quién no. Porque había gente que caía en la medicina, como en todas las cosas, Ujú. por De casualidad, por casualidad. lo que fuera, por probar, por aventura, por nada. Y más para acá, o sea, más para la época de nosotros, la gente que hay en medicina por no pasar el servicio militar. Ok, no, en mi época también. En mi época también. Es cierto. Y yo siempre supe distinguir y me enorgullece un poquito que yo me encontré con gente que aparentemente no le interesaba la medicina y llegaron a interesarle. Mm. Y Qué yo más o chulo. menos les iba y fueron viendo Una otra cara cara de la diferente, medicina. sí. Ujú. Lo que sí vi mucho era gente que escogía mal la especialidad. Y en eso también creo que ayudé a algunos. Le dije, mira, tú eres bueno para esto o para esto. Gente, por ejemplo, que se metía en cirugía y no, eso no era lo de ellos. Y así. Y eso pasa en todas partes. Eso es normal. Porque además tú aprendes con el tiempo. O sea, Ujú. tú no llegas ahí sabiendo. Ahí viene la ventaja que yo tuve. Que yo me desenvolví en la medicina antes de estudiar medicina. Para ir finalizando, y quizás ya usted no abarque mucho en este tema porque lo van a ir a ver a su canal, pero teniendo en cuenta la enseñanza, lo que usted vio en ese entonces, en esa época, con respecto a lo que era la medicina o la enseñanza como tal, ¿cómo usted considera o ve que están los médicos actuales o cómo se está desenvolviendo ese tema? Ok, Sin abarcar un poco, porque yo sé que usted va a tocar el tema médico en su canal. sí. Ujú, La medicina está en un momento de transición. ujú, Hay nuevas tecnologías.
la tendencia de las tecnologías actuales, incluyendo la inteligencia artificial, pero no solo la inteligencia artificial, la tendencia es a sustituir. Por ejemplo, a sustituir la memoria. Yo recuerdo que una de las cosas quizás en las que yo era bueno era en leer electrocardiogramas. Es más, yo en su momento, hace muchos años, hacíamos, nosotros mismos jugábamos. Yo tenía cientos de electrocardiogramas interesantes y cosas así. Uno guardaba cosas, las duplicaba. O sea, Ujú. estaba en la historia clínica, en el chat de un paciente con un electrocardiograma y yo lo veía interesante y lo duplicaba. Y lo guardaba en mi colección y eso me servía para publicar y cosas Claro. así. Y entonces, por ejemplo, nosotros jugábamos, yo cogía un electrocardiograma y se lo daba a otro cardiólogo y le decía, a ver, dime, y él lo veía y me decía, es un hombre y debe tener entre 20 y 30 años y qué sé yo, no solo enfermedad, sino diagnosticar un poco más. Todo eso hoy en día que a nosotros nos costaba trabajo y nos llevaba estudio y teníamos que Ujú. saber muchos detallitos y muchas cosas y a veces medidas y cosas, todo eso te lo dice una máquina de ecocardiografía hoy en menos de un segundo. Ujú. Entonces ya eso no hace falta. O sea, sustitución de cosas. Síntomas. Yo te digo una enfermedad que no sea común y yo tengo que leer Claro. porque yo no me sé todos los síntomas, todas las cosas. Yo tengo que actualizarme. O tratamiento. Tú tienes un caso complicado que necesitas hacer ciertas combinaciones de tratamiento y tienes que leer, ilustrarte. Necesitas un rato para ponerte al día. Todo eso lo hace la inteligencia artificial hoy en día. La propia cirugía ya se puede La operar. cirugía A robótica. Yo no distancia. llegué a esa etapa, Ujú. pero ya hoy en día tú puedes operar desde Japón, tú También. puedes operar en los Estados Unidos o aquí en República Dominicana. Y la robótica también. Bueno, Ujú. la cirugía robótica te Ujú. ayuda y toda esa correlación. Entonces, ¿qué queda del médico? Y estoy Ujú. acortando, pudiera seguir hablando de cosas. La imaginología, que es como se llama, porque ya no es solo radiología, que a mí me encanta, entre paréntesis. Yo pude haber sido radiólogo. Bien, la imaginología, CT scan, resonancia magnética, ecocardiografía, todo eso, que es Placa. extensísima. Bien, una máquina ve más que Exacto. uno. Ujú. Yo puedo ver en una radiografía y te puedo decir muchas cosas Ujú. de esa persona, de lo que estoy viendo, sobre todo si tiene que ver con mi especialidad. Pero bueno, te puedo decir, yo veo una placa de tórax y de ese corazón que yo estoy viendo ahí, con los pulmones al lado y las costillas y todo eso, yo te puedo decir unas cuantas cosas. Un Ok. poquito más que lo que un ojo no entrenado ve. Pero la máquina puede decir Todo. mucho más de lo Mucho que yo te más. puedo decir. Ujú. Entonces, esa sustitución va a cambiar la medicina, la está cambiando completamente. Esto no es futuro, esto es presente, esto es un Ujú. proceso que está en marcha. Entonces, ¿qué le queda al médico? Está en peligro de Bueno, extinción. No. bueno, espérate, hay mucha gente que lo dice, hay mucha gente que lo dice. ¿Qué le queda al médico? En mi opinión, hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. Claro. El médico va a quedar, en primer lugar, como un conector de cosas. Claro. Ujú. O sea, ese concepto antiguo que yo lo viví, de tú eres especialista en esto y tú eres especialista en esto, que se definía muy bien como el saber cada vez más de cada vez menos. Ujú. Bien, ese concepto va a cambiar Claro. radicalmente. El médico va a quedar como un conector. Y el médico va a quedar, y esto de cierta manera hay que entender lo que voy a decir, no quiere decir que vamos a regresar al pasado, sino vamos a regresar de una manera superior al pasado. El médico también va a quedar como un referente que la máquina no te puede dar. También. Y ahí tenemos un problema, porque la medicina actual se ha hecho muy economicista, por lo menos la medicina que yo conozco. Se ha hecho muy economicista, todo es seguro y esto y aquello. Ujú. Y ahí sí el médico corre el riesgo de quedar obsoleto, porque si tú no le ofreces al paciente confianza, Ujú. relación, entendimiento, explicación, tranquilidad de espíritu, y mira, y te lo voy a decir, hasta ayudar a morir.
a una persona. Ujú. Que eso es una función Ujú. fundamental porque todos nos vamos a morir. Bien, si tú no eres capaz de hacer eso, prácticamente estás obsoleto o vas a quedar obsoleto. Entonces, no quiere decir que el médico se va a convertir en un confesor ni en una hermanita de la caridad que va a estar ahí. No, no, no. El médico tiene que asumir un rol de interconexión entre todas esas especialidades y Ok. tiene que saber lo que está haciendo. Porque estamos regresando, gracias a la tecnología, a una cosa que era así hace 3 siglos y 5 siglos y 10 siglos atrás. Era lo que hacía el señor Galenus, que es ver al ser humano como una entidad, no como un aparato. No, yo soy oftalmólogo y yo nada más que sé de ojo. Y si a ti te duele la cara, ese es el problema tuyo. Tú tienes que ir a ver al médico de la cara o si te duele el brazo, tú tienes que ir a ver al médico del brazo. Bueno, pues aunque parezca raro, tú puedes tener un problema en el ojo que se esté reflejando por un problema que tienes en el brazo. Claro. Tú puedes tener una enfermedad sistémica que se esté manifestando en todos los órganos. Ujú. Y lamentablemente la superespecialización ha llevado a que la ¿A gente que sabe de sí? eso nada más. Ujú. Entonces, de cierta manera, en mi opinión, veremos, pero en mi opinión, la medicina va a tener que regresar a esa unicidad, a ver a la persona como un todo, que sí, ok, necesita que un aparato le diagnostique el ancho de los ventrículos y necesita que otro aparato te diga exactamente el esófago, la motilidad del esófago, cómo está, que eso uno mismo le es muy difícil decirlo y el aparato te lo dice en nada, en segundos. Hay que regresar a eso. Ok, O el médico se va a hacer obsoleto. ok. Pero bueno, ya las personas tienen que ir a su canal porque usted va a subir un video sobre eso. Ah, sí, yo voy a hacer un video sobre eso. No, espérate. Y como soy tan difuso, pues yo en casi todo, yo hablo un poquito de esto y de aquello Sí. y te cuento y te hago cuentos. Claro, A mí me también. encanta hacer cuentos. ¿Y le va? Perfecto. bien. Debería ser más cuentos. Eso es cosa de viejo, eso es cosa de viejo típico. A mí me encanta hacer cuentos. Yo me puedo sentar en un balance ahí y hacer cuentos ahí. Yo creo que este es el episodio más largo ¿Qué hemos hecho? exacto, que va a estar en el podcast. Entonces debe ser malo porque... No, pues, eso es bueno. ¿quién va a Eso ver es el bueno. Eso es bueno. bueno, pues Así nada. que, pues nada. Despide tú, que nunca despides. Muchísimas gracias, doctor Fojo, por... yo sé que usted nos va a cobrar, de eso hablamos después, detrás de El cámara. pago es ahora. El pago es después. El pago es después. Exacto. ¿Sabe Ahora qué? es el agradecimiento. ¿Sabes qué? La he pasado tan bien Que vas a tener Que una no va- concesión. Ay, va a tener una que consideración. voy a hablar con el manager para que haga. Lo que pasa es que el manager no lo va a aceptar porque el manager está sentado ahí y va a decir, no, ¿qué es eso? No cobrar, ¿qué cosa es eso? Va a tener una leve consideración con Sí, señor. nosotros. Y pues, en serio, muchísimas Me gracias. encanta hablar con ustedes. Muchas gracias. Pues ¿Serio? vamos a seguir Yo hablando. no digo mentira. Bueno, ahora vamos a apagar las cámaras y seguimos hablando. Yo cuando tengo que decir una mentira me callo. Yo no ofendo, pero yo me callo. Pero yo la he pasado súper bien con ustedes. Eso es lo Nosotros importante. igual. Eso es lo importante. Digo, puedo decir además que, por lo menos tú, porque con él no había interactuado antes, pero contigo que tú eres buenísima ayudándome a hacer podcast. Un punto. Eso me crea. Ya Ya eso es un problema. ya me embarqué, Ahora me ya. desplazan a mí, ya estoy cancelada. Ya me embarqué y ahora me pelean. Ay, por Dios. Bueno, Y pues nada, mi gente, muchísimas gracias cometí a un todos error al final. los Bueno. que llegaron hasta el final y nos vemos en un próximo episodio. Bye.